Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar este cojín tan bonito. Es un proyecto en el que vamos a aprender, por un lado, a realizar este tipo de aplicación que va rematada con una costura recta en un hilo que hace contraste y hace este efecto tan bonito que podéis ver. Pero además vamos a aprender cómo podemos hacer un cojín sin utilizar cremalleras. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. En el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: 4 telas que, como veis, combinan entre sí, con las que vamos a hacer los corazones, una tela adicional con la que vamos a hacer la parte principal del cojín y una que sea lisa donde vamos a realizar las aplicaciones. Tengo también 3 pequeñas flores con las que voy a adornar el cojín, una cinta de encaje al tono de las telas que estoy utilizando, y luego para realizar las aplicaciones yo voy a emplear el papel, la fliselina de doble cara, que como veis por un lado es brillante y por el otro lado es un papel, y nos va a permitir realizar las aplicaciones de una manera muy cómoda. Hay otro material que dependerá del tipo de tela que empleéis que podéis necesitar. Va a ser una entretela tradicional, una entretela finita de algodón, para darle un poco de cuerpo, en este caso sería esta tela lisa, para cuando hagamos las distintas costuras, para que no se frunza. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. El molde lo tenéis disponible para descargarlo de manera gratuita en la página web, y como veis se compone de 2 hojas que cuando las aproximamos van a coincidir. El rectángulo tiene un tamaño de 40 centímetros por 20, es decir, 10 centímetros menos que el tamaño del cojín. Vamos a dejar un espacio alrededor para colocarlo con la tela de flores. Lo que vamos a hacer es unir estas 2 piezas entre sí para trabajar con comodidad a la hora de traspasar el dibujo a la tela principal. Vamos a comenzar preparando la pieza de tela sobre la que vamos a hacer las aplicaciones. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un rotulador o un marcador que podamos borrar, calcar el dibujo por donde luego vamos a tener que coser. También he hecho unas marcas, como podéis ver, que nos indican el rectángulo de 20 por 40, que es el que luego vamos a utilizar. Mirad, el paso que vamos a dar a continuación dependerá sobre todo del tipo de tejido que estéis empleando. Yo estoy empleando un algodón que, como veis, es bastante fino. Entonces le voy a añadir una entretela que también es fina, de las de pegar, con la finalidad de que cuando demos estas puntadas, estas costuras, la tela no se arrugue. De otra manera es bastante fácil que tiren un poquito las puntadas y el acabado no sea bueno. Si por el contrario estáis usando una loneta, por ejemplo, este paso no va a ser necesario. Este tipo de entretelas simplemente tenemos que ir dando calor para que quede bien pegada. Ya tengo la entretela pegada y no sé si se apreciará en el vídeo, pero la verdad que en la mano la diferencia es importante. Nos ha quedado el tejido con mucho más cuerpo. Ahora vamos a preparar las aplicaciones de los 4 corazones. Por el lado que es papel, en la entretela o fliselina de aplicación vamos a calcar el contorno, eso sí, con un marcador, un lapicero, un rotulador, que no se vaya con calor, porque luego tenemos que pegarlo con la plancha. Vamos a calcarlo 4 veces. Y ahora por el revés de la tela que hayáis seleccionado vamos a pegarlo. Simplemente damos un poquito de calor con la plancha. Son unos segundos nada más. Y a continuación vamos a recortar justo por el borde del dibujo que hemos hecho. Cuando tengáis los 4 corazones recortados, pues simplemente con la ayuda de un alfiler rasgamos el papel. De otra manera es muy difícil retirarlo. Y lo vamos a ir pegando cada uno de los corazones en su posición. Entonces simplemente nos fijamos que este trazo quede aquí en el centro del corazón, vemos que está bien colocado y damos un poquito de calor para pegarlo. Nos venimos ya a la máquina. Vamos a dar un pespunte todo alrededor de las distintas aplicaciones que tenemos preparadas y lo vamos a dar 2 veces. En esas 2 veces que lo vamos a dar vamos a intentar que una costura vaya al lado de la otra, no vayan encima, para así lograr el efecto que estamos buscando.
Para ello yo voy a utilizar, como veis, un prensatelas que está abierto, de manera que veo perfectamente por dónde va la aguja, y de momento no le voy a quitar el arrastre a la máquina, es decir, le dejo los dientes que permiten desplazar la tela. También tenéis la opción, si os manejáis bien, de utilizar un prensatelas que hay específico para acolchar, que es redondo, os lo puedo enseñar, ¿veis? Y quitar los dientes. Podemos, en mi máquina por ejemplo se quitan con un botón, en otras máquinas se pone aquí una chapita y entonces hacer estos pespuntes como si se tratara de acolchado libre. Todo es cuestión de cómo os manejéis mejor. En ambos casos lo vais a hacer perfectamente. Vamos a hacerlo con los dientes de la máquina y vais a ver que se hace de una manera muy fácil. Solo tenemos que ir cosiendo despacito. Bajamos la aguja. Y empezamos a coser. Cuando lleguemos aquí volvemos a dar el pespunte, como os decía, intentando no coincidir con el pespunte que hemos dado antes. Como le he puesto una entretela por detrás, la verdad que se cose de maravilla, no se arruga para nada la tela. Vamos a seguir. Con esto tendríamos ya pespunteado este corazón. También tenemos que dar un pespunte doble en todas estas marcas que hemos calcado al principio. Voy a terminar de coser y os enseño el resultado. Mira, ya tengo las aplicaciones hechas y también los pespuntes decorativos que hemos dado sobre esta pieza de tela. Ahora vamos a poner las telas que van alrededor. En concreto tenemos dos piezas que miden 42 centímetros de ancho por 7 de alto. Comentaros que nos lo he dicho, que esta pieza, una vez que ya hemos hecho las distintas aplicaciones, he ajustado su tamaño dejando 1 centímetro de margen y tiene ahora un tamaño de 42 por 22. Estas piezas que os acabo de enseñar las vamos a coser arriba y abajo poniendo derecho con derecho y dando un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis cosido estas dos piezas de arriba y de abajo pondremos las de los laterales del mismo modo. Tienen un tamaño de 32 por 7. Pondremos derecho con derecho, alineamos bien los bordes y de nuevo damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya tenemos cosidos también los laterales y la parte delantera del cojín la tenemos prácticamente terminada. Ahora lo que voy a hacer es coser justo en la zona de unión de ambas telas este encaje. Para que me quede bien terminado, lo que voy a hacer es empezar a sujetarlo primero con un hilván todo alrededor del borde para luego ya dar el pespunte a máquina, así no se nos va a mover. Comenzamos a sujetarlo siempre por una esquina dejando un poquito de cinta o de encaje de más para luego hacer el remate. Y vamos a sujetar con un hilván.
Cuando lleguemos a la esquina, en la parte interior tenemos que hacer un pequeño pliegue para que en la parte exterior no tire el encaje. Ya tengo sujeta con un hilván la puntilla todo alrededor y ahora con un hilo al tono voy a unir el principio y el final para rematarlo. Ya tenemos el encaje cosido todo alrededor y el hilván quitado. Ahora vamos a preparar la parte de atrás del cojín. Para ello tenemos dos piezas del mismo tamaño, tienen un ancho de 52, es decir, el ancho del cojín más un margen de 1 centímetro a cada lado y un alto de 24. Entonces, cada una de estas piezas hacemos lo mismo. En uno de los lados largos vamos a hacer un dobladillo, de esta manera, no demasiado grande, y le vamos a dar un pespunte. Ya he cosido los dobladillos y ahora vamos a formar el siguiente sándwich. Colocamos en primer lugar la tela que va a ir en la parte superior del cojín. A continuación vamos a colocar una de las piezas en las que hemos hecho el dobladillo. En concreto vamos a ponerla en la parte superior, alineando perfectamente los bordes. Y a continuación colocamos la otra pieza que hemos preparado con el dobladillo. La primera veis que el dobladillo va hacia abajo, pues en este caso el dobladillo irá hacia arriba. Y alineamos sus bordes. Cuando tengamos así la pieza sujeta, vamos a poner unos alfileres o unas pinzas y vamos a dar todo alrededor una costura con un margen de 1 centímetro. Con esta costura dada, lo que vamos a hacer es rematar los bordes de la tela haciendo una costura en zigzag. De esa manera evitamos que se deshilachen. Otra opción es utilizar, en caso de que la tengáis, la remalladora. Quedará perfectamente terminado el borde de la tela. Una vez que demos esta costura, volteamos el trabajo. Mirad, ya he dado la costura en zigzag y veis que queda perfectamente rematado. Mirad, ya he colocado el cojín en el interior y además antes he colocado estas pequeñas flores en esta cinta donde cuelgan los corazones y este pequeño detalle de handmade. Veis que ha quedado realmente bonito. Por el otro lado, os lo enseño, las telas montan de manera que queda perfectamente cerrado sin necesidad de tener que colocar una cremallera, lo cual hace que lo podamos confeccionar de una manera mucho más rápida. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.